Buenos días con los estudiantes y las estudiantes de Deontología y Legislación de la Comunicación. En esta segunda clase, ratificarles mi confianza, mi esperanza de que todos estemos buscando la manera de hacer lo que nos corresponde con el mayor interés y con la mayor profundidad en función de que salgamos de esta situación del tiempo del coronavirus, de la cuarentena, de la pandemia, fortalecidos en los espacios de solidaridad y de trabajo compartido e ideales como sociedad ecuatoriana, pero también como sociedad global. El día de hoy quería compartir con ustedes una presentación como un recurso de apoyo, básicamente con el objetivo de que podamos tener esta guía de estudio para nuestro siguiente em, tema de tratamiento. Tenemos que ubicar cuál es el concepto de la ética, la moral y la deontología. Ese es el propósito del día de hoy en estos pequeños videos que ustedes van a encontrar colgados en el canal de YouTube Paulina Palacios Herrera. Tienen asimismo los recursos de acudir en el aula virtual y a través del mail al conjunto de documentos que se utilizan en cada semana de trabajo. Bueno, quería plantearles básicamente que alrededor de la ética vamos a utilizar la lectura de un texto que es fundamental, como muchos otros de los textos del filósofo Aristóteles. Recordarles justamente que en el pensamiento de lo que conocemos como el mundo occidental, Aristóteles es un emblema, un inicio de lo que es el logos, de lo que es la construcción del pensamiento disciplinar de la mayor parte de ciencias sociales e incluso lo que se denominaban ciencias físicas. Sobre todo le debemos la locución, la comprensión de categorías que luego se transmiten al conjunto de pensamientos y de construcciones disciplinares de lo que, insisto, nosotros conocemos y llamamos como Occidente. En el caso de la ética, eh, tenemos varias acepciones. Yo he tratado de referirme en lo que son las diapositivas a tres estamentos muy simplificados de lo que son cada uno de estos conceptos. El primero, un poco lo que es la locución generalizada, lo que es la palabra en su comprensión sencilla, en su comprensión lata. En el caso de la ética, la moral y la deontología, sí quiero enfatizar que debemos utilizar más allá de la comprensión simple de la palabra. Vuelvo. Las y los abogados comprendemos que es dar a cada uno lo que es debido. Les pongo como un ejemplo, una persona que tiene una discapacidad visual, otra, una persona que es una niña de 8 años, otra, una persona que tiene una vulnerabilidad especial en esta condición de pandemia por una enfermedad preexistente, por una enfermedad crónica o por su edad, por su situación socioeconómica. Cada una de estas personas va a tener la necesidad del requerimiento en sus relaciones sociales y en torno a su relación como ciudadana, como ciudadano, como individuo frente al Estado diferenciada. La garantía va a ser justamente que se ubique esa diferenciación, esa configuración identitaria de una manera específica para dar exactamente a cada uno lo que es debido. Esta es una comprensión que vamos a encontrar básica para lo que es la ética y que en ocasiones me van a decir, pero también ese es el concepto de lo que es la equidad. Vamos a tener ahí una marcada distancia, más o menos hasta la quinta clase en la cual vamos a abordar el principio de igualdad. Pero quiero que se acuerden, dar a cada uno lo que es debido, ¿sí? En una segunda instancia, Aristóteles, cuya obra ha trascendido por ser el primero de los filósofos que tiene ya una obra que trasciende con una sistematicidad, pero también recordemos que él es el legatario del pensamiento de dos grandes figuras. El primer gran filósofo en la Grecia antigua
es Sócrates. De hecho, quiero que recuerden sus clases de colegio cuando veíamos la filosofía presocrática en relación con lo que ocurre después de Sócrates. Sócrates, sin embargo, van a recordar que tenía el tema de la metodología, la pedagogía peripatética. Si alguno de ustedes ha alcanzado a ver o conoce de qué va la trama, la argumentación de esta serie de Netflix llamada Merlí, me puede seguir porque lo peripatético es salían al campo, justamente al espacio físico que Academus, un ateniense muy amante del conocimiento, le había otorgado para que haya este espacio. Por eso se llama Academus, el espacio que brindó para que Sócrates pueda hacer esta expansión del diálogo, del debate, de la proposición de discutir, de conversar con sus discípulos, y esto se llamó lo peripatético. Por eso aludo a este personaje de televisión o de Netflix, de streaming, llamado Merlí, que es una serie catalana. En este espacio se discuten muchas cosas que luego trascienden a su primer discípulo o a su discípulo más conocido, que fue Platón. Platón, en cambio, entabla sobre todo lo que son los diálogos platónicos y tenemos exquisitos, digo textualmente, y mucho más en términos de conocimiento, de sabiduría, la transmisión ya por escrito de los diálogos platónicos. Y luego vamos a tener Aristóteles, que ya viene a ser el conjunto del valor del logos, de la palabra, de la razonabilidad expresado en textos. Recuerdo, por ejemplo, que en muchas de las clases siempre intento hacer la lectura de la introducción de la retórica cuando hablamos de las materias vinculadas al área de lingüística. En este caso es muy importante y yo he tomado el documento de la ética Nicómaco, sobre todo la parte introductoria. En las partes introductorias, como insisto, es tan dueño del logos, de la palabra, del orden, del orden. Aristóteles nos va a mencionar algunos elementos importantes para entender y empezar a diferenciar lo que es la ética. La ética entonces dice, entre otras frases, es todo el arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección que parece entender a algún bien. Y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquellos a que todas las cosas aspiran. Es una linda frase. Pero también quiero que recuerden que de la traducción del griego antiguo a la actualidad, lenguas romances, lenguas latinas, hay una gran diferencia. El bien tiene una connotación contextual, histórica, distinta a la del día de hoy. ¿Qué significa, por ejemplo, que toda arte, toda ciencia, en diferencia el arte con la tecné, el arte con la técnica, la ciencia con la técnica, siempre tiene que ir hacia el bien, ¿sí? Hacia la virtud. Eh, Aristóteles y la Grecia antigua nos ha otorgado varias categorías, varias expresiones como la arete, que viene a ser el bien. Subrayen esta parte en la cual se menciona la pulcritud, el bien, aquello a lo que todos aspiran. Les pido que reflexionen cuando vayan a hacer la lectura del texto inicial de la Ética Nicómaco. Luego vamos a ver también que algunos profesores, algunos autores, pero sobre todo difusores de lo que es la filosofía del derecho, nos van a poner ya en el plano de la ética como una disciplina fundacional del derecho, de todas las disciplinas jurídicas, de todas las disciplinas del derecho. La ética será una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. También esto procede directamente del conjunto de conocimientos heredado de Aristóteles, que habla de que es la filosofía moral. A veces este juego de palabras, insisto, por traducciones, entre otras cosas, puede hacernos perder un poco de la diferencia que queremos en esta clase. También la palabra ética vamos a decir que proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo éticos, que se deriva del ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. Nos vamos a quedar con estas ideas muy claramente debido a que justamente el ethos va a ser lo que nos induzca a hacer el bien, a ir hacia el bien. Luego vamos a tener el tema de la virtud moral, de la moral. En mi caso y en el caso de dos de los autores que vamos a utilizar en la primera unidad de esta asignatura,
Vamos a diferenciarle como la cuestión más práctica, como la cuestión que puede estar además transida de historia, de sociabilización. No es la misma reflexión que hace alrededor de un mismo evento una persona en una determinada época. Yo quiero poner un ejemplo que es un poco complicado, que es el tema de la colonialidad. Parece que quiere decirles hola. Se llama Momo, como el personaje de Michael Ende. Puede cambiar. Y les quería hacer el ejemplo con el tema de la colonialidad, que hay mucho material que les invito a buscar en YouTube. Hay un curso entero de pensamiento crítico del profesor Enrique Dussel, maravilloso. Bueno, el tema de la colonialidad, como ahora es abordado por muchos pensadores latinoamericanos fantásticos, nos trae a colación lo que es la moral y cómo se inserta la necesidad de construirnos como un sujeto subordinado, como un sujeto minorizado. Recuerdan incluso la disputa sobre si los indígenas teníamos, sobre si quienes vivimos en la Via Yala, las Américas, teníamos o no teníamos alma, porque deconstruirnos, disminuir nuestra humanidad, permitía que en esa época la moral pudiese justificar nuestra explotación, nuestra muerte, cualquier iniquidad que pudiésemos estar viviendo. Quiero decirles entonces que esa es una diferencia fundamental y tenemos unos recursos suplementarios también para esta parte de la clase en el material que está subido al aula virtual y que también es compartido por la coordinadora y el coordinador de la clase a través de WhatsApp y por mi persona directamente a través del correo electrónico. Solamente quiero insistir lo que dice Aristóteles. La virtud moral es un hábito o facilidad adquirida por la repetición de actos para elegir y ejecutar el bien honesto, consistente en el medio que se aparta de los extremos viciosos, siendo propio de la razón informada y perfeccionada por la prudencia, conocer y fijar el medio en que consiste la virtud, sirviendo de principio y de norma general para reconocer y prefijar la naturaleza y condiciones de la acción moralmente buena o virtuosa. Les dejo con esta idea y le quiero complementar con un texto más bien de carácter jurídico. El derecho es un conjunto de normas jurídicas establecidas por los órganos del Estado legalmente facultados para ello. La moral se refiere, pues, a la forma en que cada individuo conduce sus actos. Van a ver con el ejemplo que he colocado también la temporalidad, la sociabilidad, el contexto que puede tener determinada actitud que juzgamos moralmente correcta. Y es muy posible que ustedes puedan tener ejemplo a mano si se ponen a pensar en el contexto de los y las abuelas, cómo se vivía, cómo se pensaba que era lo correcto. Solo por ponerles un ejemplo. Soy una mujer de edad media y en mi caso, mi padre hacía alusión a haber estudiado latín en el Colegio Mejía, por un lado, y por otro lado, haber asimilado con mucha pulcritud el conocimiento de las buenas costumbres en el manual de Carreño. El ejemplo que les he colocado en la ayuda de la presentación de PowerPoint se refiere a que, por ejemplo, una persona puede considerar inmoral la forma de vestir de un colega en el trabajo si no lo hace de acuerdo a su identidad o si lo hace de acuerdo a su identidad como una persona que también toca en una banda de rock. Mi caso, las y los abogados tenemos un formato bastante conservador en torno a nuestra forma de vestir, de presentarnos. Es muy diferente con otras profesiones, con otros campos disciplinares y es muy diferente en nuestra época que lo que ocurría en una facultad de Derecho, en una facultad de Ciencias Sociales hace 30 años. Nos vamos a quedar hasta aquí en este primer video. Muchas gracias.